Cervicalgia. Se define al dolor del cuello percibido en la zona comprendida entre la línea nucal superior, que es la zona occipital, a la primera vértebra dorsal. Lateralmente, esta se encuentra limitada por los extremos laterales del cuello. En cuanto a la epidemiología, este comprende en un 22 a un 70% de la población ha sido diagnosticada de cervicalgia a lo largo de su vida, además que es una de las primeras causas para despidos laborales. Tiene un alto costo para el sistema de salud, ya que tiene una alta tasa de recaídas. Es frecuente que tras el primer episodio de dolor cervical exista recaídas. Entre el 50 al 85% de los pacientes recaen en los siguientes 5 años, si no han sido tratados de una manera global y además que su tratamiento no ha sido completo. Causas. Es difícil poder realizar una clasificación de su etiología, puesto que el 18% de las pruebas de imágenes realizadas a los pacientes, los hallazgos observados corresponden a los síntomas referidos por los mismos. La clasificación mucho más aceptada es la siguiente: artrosis cervical, lesiones del disco intervertebral, traumatismos, tumores, infecciones, fracturas vertebrales, síndrome del dolor miofacial, latigazo cervical, mielopatías. Las causas más comunes son de origen mecánico, además de los factores psicológicos que tienen los mismos. Los factores de riesgo que tienden a convertir el dolor cervical en algo crónico son los siguientes: un paciente mayor de 40 años, una historia anterior del dolor del cuello, un exceso de preocupación por los síntomas, prácticas de ciclismo como deporte habitual y además la falta de fuerza en las manos. ¿Qué tipos de cervicalgia existen? Si tenemos en cuenta el tiempo, una cervicalgia aguda, o también conocida como tortícolis, cuando aparece de forma repentina y limitada, acompañado de un acontecimiento lesivo. O una cervicalgia crónica, cuando el dolor permanece en el tiempo, existiendo en ausencia de la lesión por la que comenzó. Aquí empezaríamos a considerar un dolor como una entidad propia, según los signos y síntomas con la que se asocia el dolor, siendo esta la clasificación más aceptada en las guías de la práctica clínica según ICF. Dentro de estas tenemos el dolor del cuello, deficiente de movilidad, asociada a cefaleas, presencia de alteraciones en el control muscular voluntario. Tratamiento: fisioterapia y rehabilitación. El equipo médico realizará una entrevista, exploración física, análisis de la postura, del movimiento cervical, test para valorar la resistencia, fuerza y coordinación muscular, y análisis de la movilidad articular, así como pruebas ortopédicas para poder realizar un diagnóstico diferencial. Las técnicas de tratamiento de fisioterapia que han resultado tener más evidencia clínica y científica son movilización articular segmentaria de baja velocidad o manipulación bien sea de la columna, sea cervical o dorsal, manipulación de las articulaciones temporomandibular, técnicas miofaciales para el músculo y su fascia, fisioterapia activa dirigida a mejorar la propiocepción y control motor. Cérvico-braquialgia es una manifestación de la compresión de las raíces nerviosas provenientes del segmento cervical de la médula espinal. El dolor se irradia a miembro superior a través del recorrido del nervio, aunque la causa más frecuente de la cérvico-braquialgia suele ser la compresión de la raíz nerviosa cervical en su salida de la columna. También se puede comprimir por distintas estructuras anatómicas, sea por huesos, músculos, fascias, etc., a lo largo de su recorrido. Se caracteriza por un dolor que se origina en la zona cervical y se irradia hacia el lado del brazo y la mano. Se origina por una compresión de raíces nerviosas que salen de la columna cervical. Las raíces más frecuentemente afectadas son C7 y C6. Pueden estar causadas por diversas patologías, siendo la más frecuente la traumática y la degenerativa. Las causas más frecuentes que pueden provocar una cervicobraquialgia son traumáticas, inflamatorias, degenerativas, tumorales, infecciosas o psicológicas. Entre las traumáticas que más se destacan son luxaciones, fracturas, esguinces o desgarros musculares. En las inflamatorias vamos a encontrar las enfermedades reumáticas, el herpes zóster, entre otras. Las degenerativas tenemos a la artrosis y a las hernias discales, las tumorales como el mieloma o el osteoma,
En las infecciosas, la tuberculosis, el empiema cervical, y en las psicológicas, pues se puede decir de los estados tensos agudos como ansiedad o depresión. ¿Qué síntomas tiene? Muchas personas lo describen como si tuvieran un puñal en la espalda. En cierto modo es algo similar, solo que además de este foco central, el dolor se irradia a otras partes del cuerpo en forma de calor intenso. Además de este dolor descrito, la cervicobraquialgia se caracteriza también por calambres intensos, trastornos de sensibilidad, debilidad muscular, entumecimiento o sensibilidad de frío o de calor intenso, como si fuera una quemadura. Asimismo, es posible que experimenten dolores de cabeza, problemas al mover el cuello o al sentarse. También pueden presentar mareos y náuseas, entre otros síntomas. Tratamiento. Hay una dosis máxima durante una semana y luego se puede ir disminuyendo progresivamente. Los corticoides se emplean en fases hiperálgicas y pueden administrarse dosis hasta de 60 miligramos día de prednisolona durante 4 a 5 días. La aminotriptilina y la gabapeptina tienen a ser útiles para reducir el dolor neuropático. Las infiltraciones epidurales o bloqueos nerviosos selectivos pueden ser útiles en pacientes con dolor severo y sin clara indicación quirúrgica. El reposo es fundamental durante 2 a 3 semanas. En la fase de dolor agudo intenso es útil la colocación de un collar blando. El rígido solo se utiliza en casos postraumáticos y pendiente de la conformación diagnóstica, dada que el resto de pacientes puede provocar una contractura refleja. No debería mandarse por más de 21 días. Es muy importante la colocación de calor local y la cirugía es única indicación para el déficit neurológico persistente, sobre todo motor, que mantiene o agrava a pesar del tratamiento conservador que se le da al paciente. Buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Doctora, lo que pasa es que desde la semana anterior está que me duele el cuello. Y cuénteme, ¿es muy intenso el dolor? Sí, antes podía mirar la cabeza, pero ahora ya no puedo, me duele mucho. ¿Y cómo son las características? Es como si tuviese un puñal aquí en mi hombro. ¿Y se le va hacia el hombro el dolor? No, solo es en esta parte. Cuénteme, ¿usted recientemente ha tenido algún estrés emocional con su familia? Sí, tuve un problema con mi familia desde ese día, me comenzó a doler demasiado. Ya. Lo que yo pienso que tal vez usted tiene es una cervicalgia a raíz de su estrés emocional. Entonces le voy a mandar unos analgésicos que se los tiene que tomar, que ya los voy a detallar aquí. Y además tener fisioterapia, que igualmente ya le voy a dar la dirección. Tenga. Gracias.